Y lo que debía ser una fiesta nacional en España por la consagración por primera vez en la historia del equipo de fútbol femenino en la Copa del Mundo termina convirtiéndose en un escándalo político, deportivo y te diría que hasta si puede llegar a ser incluso de tipo penal, protagonizado por el señor Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que como sabemos quedó envuelto en la polémica por el beso que le dio a todas luces no consentido a Jenni Hermoso, una de las futbolistas estrella del equipo español. Sabemos que todos esperaban que el viernes anunciara su renuncia. Lejos de renunciar, la renuncia en una asamblea extraordinaria ratificó su continuidad del cargo. La que intervino fue la FIFA, que a través de su comité de disciplina decidió suspenderlo. Bueno, para analizar las implicancias que tiene este caso, insisto, donde hay muchas aristas en juego, vamos a estar conversando con José Luis Pérez Triviño, que además de ser profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, y presidente de la Asociación Latina de Filosofía del Deporte, fue miembro del Comité de Ética de la Real Federación Española de Fútbol. José Luis, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buenas tardes, les agradezco mucho la llamada para compartir este tema. José Luis, me interesa que me cuente primero, cuando usted ve la imagen que vio todo el mundo del beso de Rubiales a la futbolista Hermoso, ¿qué pensó? Bueno, la primera impresión fue de incredulidad, es decir, no podía creer que un presidente de una federación española, que aunque es una organización privada, de facto representa a todo un país y a toda una sociedad y que estaba situado en un palco con otras autoridades, entre ellas la reina de España y la infanta, que es una menor de edad, que besara en los labios a una jugadora de fútbol, me pareció algo estrambótico. Y en segundo lugar, cuando ya reflexionas con un poco más de cuidado y de atención, te das cuenta que esto podría tener una serie de consecuencias, no solo desde el punto de vista de las sanciones que se establecen en la propia normativa de la Federación, en la propia normativa de la Ley del Deporte española, sino que incluso de carácter penal por el hecho de que el beso pudiera no ser consentido, como parece que fue así. Bueno, decimos esto por si hay alguien distraído, decimos que no fue consentido porque la propia futbolista dijo no fue consentido. No No, tenemos no fue realmente consentido. por qué creer que va a estar mintiendo, por eso lo planteamos. Exacto. Ahora, ¿qué pensó? Le voy a preguntar por otra secuencia, cuando día viernes se esperaba que Rubiales presentara la renuncia, lo cual seguramente por lo menos iba a servir para descomprimir la situación, y lejos de renunciar se muestra en un tono desafiante y empieza casi a atacar a Jenni e incluso a decir yo no me voy, no dimito, no dimito. Bueno, fue otra secuencia delirante que produjo un avergonzamiento generalizado en toda la sociedad española, porque pensábamos que alguien de la personalidad, que es muy peculiar, la de este señor, al menos podría ser reconducido por sus asesores, haciéndole ver que lo que más le convenía a él, a la federación, al fútbol, al deporte español y a toda la sociedad española es que renunciara. Y progresivamente iba avanzando en su discurso y acaba con esas 5 veces en las que dice que no va a dimitir. La verdad es que fue una sensación de nuevo, de incredulidad, de escándalo y de vergüenza. También le diría que un poco de ira y de enfado, es decir, ¿cómo puede una persona creerse tan superior, tan intocable como para aguantar en esa situación y retar a toda una sociedad? Porque hoy día el clamor general en España es porque este señor abandone lo más rápidamente posible la federación. Cuando supongamos que no se llegaba al caso extremo de esta segunda circunstancia con esta conferencia tan
tan desagradable y tan violenta con la forma en la que se expresó Rubiales. Nos quedamos con el hecho singular de ese beso no consentido. ¿Cuál es el rol, qué es lo que debe hacer en ese caso la Comité de Ética, que usted en su momento integró justamente de la Real Federación, y qué es lo que hizo si cree que se ha manejado correctamente? Bueno, el problema es que nosotros, porque fuimos otra compañera y yo, después el otro compañero fue cesado, nosotros actuamos un poco más rápidamente que el presidente y dimitimos. Nosotros dimitimos cuando inmediatamente nos dimos cuenta de que la concepción que tenía el presidente en concreto, pero también de los que lo apoyaban en ese momento y que todavía están, acerca de cuáles debían ser las competencias, las funciones de un comité de ética eran completamente distintas a las que nosotros teníamos. A nosotros, cuando se nos designó, se nos dijo que íbamos a tener manos libres para actuar, para abrir expedientes y para sancionar. Y de hecho lo que hicimos justo pocas semanas antes de nuestra dimisión fue adaptar el código ético de la Federación Española, que existía desde 2015, al código ético de la Federación Internacional de Fútbol, es decir, de la FIFA, que tiene dos características muy importantes. La primera, que establece de una manera muy clara y muy definida cuáles deben ser las infracciones, y en segundo lugar, que establece sanciones muy claras y muy determinadas para cada infracción. Y en tercer lugar, establece que quien tiene la capacidad para abrir un expediente, para cerrarlo y para establecer la sanción es el propio comité. Pues bien, eso que se establece en el Código FIFA para todas las federaciones internacionales, nacionales, eso es lo que le acabó disgustando al presidente y a la federación, y cuando nosotros nos dimos cuenta de que en realidad no estaban de acuerdo con esa adaptación, decidimos dimitir. ¿Qué hizo la federación a continuación? Cambió a los miembros del comité y, en segundo lugar, modificó el código privando de competencias sancionatorias a dicho comité, el cual a partir de 2020, creo recordar, finales de 2020, lo único que puede hacer es elevar recomendaciones al presidente, que es el que decidirá si se sanciona o no se sanciona. Con lo cual, dicho resumidamente, hace que el presidente y todos los miembros de la federación, o incluso presidentes de federaciones territoriales, queden impunes, porque quien decidirá si se establece la sanción o no, no es un órgano independiente, sino es el propio presidente de la federación. O sea, uno podría ver, quizás ya en ese gesto por parte de Rubiales, de no admitir un comité de ética con capacidad sancionatoria, una tendencia a no querer someterse a ninguna clase de control y por lo tanto una tendencia a abusar del poder. ¿Cree que lo que se terminó de ver en estos días es una conducta vinculada al abuso de poder por parte de Rubiales? Totalmente. Yo creo que ese fue, si no el primero, uno de los primeros gestos de lo que yo he denominado el complejo de emperador, es decir, tratar de convertirse en algo así como un soberano absoluto, casi ilimitado, y progresivamente el presidente, pero insisto, el presidente está ahí porque hay otras personas de su entorno que lo mantienen, desde la junta directiva y los presidentes territoriales, la asamblea general. Por lo tanto, la responsabilidad no es solo de Luis Rubiales. En otro artículo que he escrito, lo que señalaba es echar al presidente es una cuestión urgente, pero la verdadera cuestión de Estado es modificar la normativa federativa, incluso la normativa en general del derecho del deporte, que regula el deporte, para evitar que personas de este tipo puedan acceder a un cargo tan importante, o si acceden, que haya límites que impiden que se lleve a cabo este tipo de comportamientos. Y en efecto, como usted decía, esa fue la primera en una progresiva cadena de comportamientos que han saltado los medios de comunicación, mostrando esa capacidad suya de tomar decisiones arbitrarias, buscando normalmente el interés personal y muchas veces de carácter económico.
como ha sido, por ejemplo, el ejemplo paradigmático, no sé si ustedes lo saben, Sí. fue el acuerdo con un jugador del Fútbol Club Barcelona, Piqué, para repartirse entre dicho jugador y la federación unos emolumentos derivados de trasladar la celebración de la Supercopa a un país, en este caso a Arabia Saudí. Hmm. Sí, sí, sí. Fue un gran escándalo en ese momento cuando surgió eso, con el absurdo de una Supercopa Española jugándose en un país que no sea España, ¿no? Además de la plata que había de por medio. Ahora, más allá del caso Rubiales, para salir, digamos, del personaje ¿cómo determinar desde un punto de vista, no sé si decirlo filosófico, desde el punto de vista de cómo cree usted que debería funcionar un comité de ética, cuando una falta, en este caso vamos a decir una conducta inapropiada, de tipo, vamos a decir, vinculado a lo sexual, eh, es, debe ser sancionada con la destitución y cuándo puede ser, entre comillas, perdonada o aceptable, digamos, una sanción intermedia? ¿Cómo determinar? Porque no siempre es todo tan claro, ¿no? No, es así. Siempre deberemos tomar en consideración qué tipo de actuación es la que estamos enjuiciando, porque no es lo mismo, em, por ejemplo, el beso en un acto público protocolario ante millones de personas, siendo no consentido, que a lo mejor, que quizá un comportamiento cariñoso en el vestuario, donde previamente se ha convenido en que se pueden, aunque sea de una manera algo informal, pues llevar a cabo ese tipo de comportamientos más afectuosos. No es lo mismo. Tendríamos que ver caso por caso y ver la eventual gravedad que tiene. Pero lo que sí quisiera señalar es que el estamento federativo en España en general em, está inmerso en una cultura machista muy Mm. pronunciada. Y no se han dado cuenta de que los tiempos están cambiando y que lo que podía socialmente ser aceptado hace 10, 20 o 30 años, hoy no lo están. Entonces, cuando se habla de llevar a cabo protocolos, sesiones informativas, cursos, casi siempre están dirigidos a los jugadores, a los aficionados, cuando también los directivos deberían ser los destinatarios de estos cursos, porque son muchos de ellos los que van a estar en una situación más proclive para llevar un comportamiento contrario a esos nuevos estándares morales que rigen en nuestras sociedades. José Luis Pérez Triviño, muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias por interesarse por ese tema. Adiós.